Mis suegros me obligaron a firmar un prenupcial antes de casarme con su hija, pero ahora que valgo 5 veces más que ellos, quieren anularlo. Llegando incluso a hacer una denuncia falsa contra mí. Hace 8 años, mi esposa y yo nos casamos. Pero antes de eso, mis suegros decidieron que debía firmar un acuerdo prenupcial, lo cual me pareció un poco insultante en ese momento, porque ya me habían dejado claro que realmente no me sentían bienvenido en su familia. Así que hacerme firmar el prenupcial me pareció un golpe aún más fuerte. Yo trabajaba en ventas cuando conocí a mi esposa, pero después de estar con ella durante un año, decidí dejar mi trabajo y empezar mi propia marca de electrónicos. Ambos teníamos 27 años en ese momento, y cuando finalmente comencé oficialmente mi negocio, ya tenía casi 28. Mi esposa me apoyó durante todo el proceso y fue la más feliz cuando finalmente empecé a trabajar en mi negocio soñado. Sin embargo, sus padres no estaban tan contentos porque pensaban que estaba viviendo de su dinero, lo cual era cierto hasta cierto punto. Ella definitivamente me estaba apoyando porque no tenía un ingreso estable, pero no es que dependiera completamente de ella. De todas formas, a los 29 años decidí proponerle matrimonio, y nos casamos en menos de un año. Pero un par de meses antes de la boda, sus padres se acercaron a mí y me dijeron que debía firmar un acuerdo prenupcial que establecía que, en caso de divorcio, todos nuestros bienes y dineros se mantendrían separados, y no podría reclamar nada que fuera suyo, y viceversa. En caso de divorcio, también tendría que reembolsar a mi esposa y a mis suegros por haberme apoyado mientras trabajaba en mi negocio, ya que de vez en cuando enviaban dinero a mi esposa para ayudarnos mientras vivíamos juntos. Fue un recordatorio de que estaba en deuda con ellos, lo cual me pareció innecesario en ese momento. Estoy bastante seguro de que incluyeron una cláusula que establecía que ni siquiera mi esposa podría reclamar algo que fuera mío, así que todo sería justo, entre comillas. El acuerdo incluso estipulaba que, si decidíamos tener una cuenta conjunta, el dinero de esa cuenta también se dividiría según quien hubiera contribuido más, porque mis suegros simplemente asumieron que, a lo largo de nuestro matrimonio, mi esposa me estaría apoyando. Cuando se me acercaron con el prenupcial, me dijeron que firmarlo sería la única forma de que se sintieran seguros aceptándome como su yerno. Fue bastante insultante por varias razones. Primero, porque asumieron que siempre dependería de mi esposa y que nunca lograría hacer algo por mí mismo, lo cual era una suposición injusta en sí misma, ya que en ese momento ya estaba trabajando bastante duro, para que mi negocio despegara y no ser una carga para mi esposa ni para nadie. En segundo lugar, incluso antes de dejar mi trabajo para empezar mi propio negocio, nunca les agradé. Tenían un problema conmigo desde el principio, desde la primera vez que mi esposa me llevó a su casa para presentarme a sus padres, porque no creían que fuera lo suficientemente bueno para salir con su hija. Y por bueno, realmente me refiero a rico. Para dar contexto, mis suegros tienen una empresa inmobiliaria y les ha ido bastante bien desde que empezaron. Vienen de familias acomodadas, así que todos crecieron cómodamente. Mis padres, en cambio, tenían trabajos normales. Mi padre era entrenador de fútbol en una escuela secundaria y mi madre era la gerente de una cafetería cercana. Así que no tuve que luchar con el dinero mientras crecía, pero definitivamente no teníamos la cantidad de dinero que tenían mis suegros. Desde el principio, solían menospreciarme. Eran los típicos comentarios sarcásticos, las bromas crueles disfrazadas de chistes y una actitud insoportable y extraña en general. Nunca dije una palabra al respecto, aunque mi esposa se molestaba mucho con su comportamiento, porque no quería que supieran que habían logrado molestarme. Creía que la mejor manera de lidiar con ellos era no prestarles atención, porque sabía que mi esposa me amaba y yo la amaba, y eso era suficiente para ambos. No necesitaba su aprobación. Así que, incluso cuando se me acercaron con el prenupcial, me sentí un poco insultado, pero lo firmé. Cuando se lo presentaron a mi esposa, ella se sintió bastante ofendida, pero ya lo habíamos hablado de antemano, y lo firmó sin queja. Ambos sabíamos exactamente lo que intentaban lograr, solo querían jugar conmigo e insultarme justo antes de la boda, con la esperanza de que tal vez retrocediera o algo así, y pudieran lograr lo que se habían propuesto desde el principio, dejarme de lado y de alguna manera lograr que su hija estuviera con alguien más apropiado según sus estándares. Desafortunadamente para ellos, no lo han logrado hasta ahora, y nunca lo lograrán, porque mi esposa y yo siempre vamos a estar en el mismo equipo. Eso fue hace varios años. Desde entonces, he progresado mucho en mi carrera. Mi negocio creció y seguí trabajando en él. En los últimos 2 años, tuvo un crecimiento exponencial y empezó a ir mejor que nunca. De repente, supongo que el marketing en redes sociales, y todo el trabajo duro que había puesto en mi empresa, finalmente dieron sus frutos. Lo que sea que haya sido, funcionó a nuestro favor enormemente, y ahora tengo un patrimonio que es 5 veces mayor que el de mis suegros. Así que ahora, por supuesto, quieren disolver el prenupcial. De repente, vinieron a visitarnos hace un par de días, y estábamos cenando todos juntos. Después de la cena, una vez que nuestro hijo se fue a la cama, nos hicieron sentarnos juntos y nos dijeron que lo habían estado pensando mucho, y que ahora creían que finalmente era el momento de hablar con sus abogados y disolver el acuerdo prenupcial.
Mi esposa se sorprendió, y yo también me quedé bastante desconcertado por un instante, pero luego decidí negarme. Les dije en su cara que no creía que fuera necesario, ya que ellos mismos habían afirmado que, el prenupcial, era la única forma en que se sentirían seguros al aceptarme como su yerno, y no quería que perdieran esa sensación de seguridad. Obviamente, estaba siendo sarcástico, y creo que lo captaron, aunque traté de sonar lo más sincero posible. Me dijeron que habían pasado varios años desde entonces y que ahora teníamos un hijo juntos, así que ya no tenían motivos para dudar de mí. Pero aún así me negué y les dije que no estaba dispuesto a seguir discutiendo este tema. Cuando dije eso, comenzaron a alterarse y me dijeron que había sido su idea hacer el prenupcial en primer lugar, por lo que debía respetar lo que dijeran y disolverlo, ya que consideraban que ya no era necesario. Incluso argumentaron que, como eran mayores y tenían más experiencia, debíamos tomar su consejo para evitar algún problema en el futuro. Honestamente, no tenía idea de qué estaban hablando. Después de un poco de discusión, les dije que no tenía ningún interés en seguir hablando del prenupcial. Dado que mi esposa y yo no planeábamos divorciarnos pronto, ellos también deberían dejarlo. Pero simplemente se negaron a dejarlo pasar, y la situación se convirtió en una pelea. Todo el drama, que habíamos estado barriendo bajo la alfombra durante tantos años, empezó a salir a la luz. Finalmente, mencioné cómo habían diseñado ese acuerdo prenupcial y me lo habían presentado solo para humillarme, recordarme que no estaba en la misma clase social que ellos. Ahora que los había superado, de repente querían fingir que nada de eso había pasado. Su argumento era que solo querían asegurar el futuro de su hija. En caso de que resultara ser un esposo interesado en su dinero, que solo la iba a explotar mientras estuviéramos casados, querían que al menos tuviera una red de seguridad en forma de ese prenupcial. Afirmaron que solo estaban cuidando de su hija. Eso continuó por un tiempo, y después de un rato, estaba demasiado cansado para seguir discutiendo con ellos. Decidí decirles que había terminado de hablar y que quería que se fueran. Pensé que estaba siendo perfectamente razonable al pedirles que se fueran porque estábamos haciendo mucho ruido y mi hijo estaba dormido, no quería despertarlo. Además, ya era bastante tarde, y solo quería que se fueran para poder descansar y despejarme de todo esto. Sin embargo, se ofendieron con eso, y me dijeron que la única razón por la que había llegado a donde estaba hoy, era gracias al apoyo que su hija y ellos me habían dado. Aquí es donde difiero. Nunca me apoyaron a mí, solo apoyaron a su hija. Sí, mencioné antes que ocasionalmente enviaban dinero mientras yo trabajaba en mi negocio, y estoy agradecido por eso, pero ese dinero no era para mí, era para su hija. Podríamos haber sobrevivido fácilmente sin su ayuda porque tenía algunos ahorros propios. Las únicas veces que enviaron dinero fue cuando mi esposa lo pidió, y ese dinero era específicamente para sus propios gastos. A veces se quedaba corta después de encargarse de los gastos del hogar. Ofrecí usar mis ahorros varias veces, pero ella me dijo que no lo hiciera porque sus padres tenían dinero, y sabía que no les importaría enviárselo. Entonces, técnicamente, nos apoyaron, pero solo por el bien de su hija. Nunca confiaron en mí. En cuanto a apoyo emocional, ni hablemos de eso. Nunca me hicieron sentir parte de la familia, y no tenían derecho a decirme que no habría llegado a donde estoy hoy sin su apoyo. Creo que fácilmente lo habría logrado sin ellos, y no jugaron ningún papel en mi éxito. Así que no tenían derecho a echármelo en cara de esa manera. Cuando les dije eso, empezaron a gritar aún más fuerte, y la pelea empeoró. Pensaron que estaba siendo ingrato al decir que no tuvieron nada que ver con mi éxito. En un momento, se dirigieron a mi esposa y le dijeron que debía tomar una decisión ahora porque habían intentado apoyar nuestra relación todo lo que pudieron, pero la situación se estaba saliendo de control, ya que me negaba a reconocer sus contribuciones. De alguna manera, mi esposa logró convencerlos de que se fueran, y desde entonces no hemos hablado. Ella ha seguido en contacto con sus padres e intentado que se disculpen, aunque le he dicho que no necesito una disculpa, solo quiero que se mantengan alejados de mí. Pueden visitarla libremente y tener la misma relación con nuestro hijo, pero lo único que quiero es espacio. No estoy interesado en reparar mi relación con ellos en este momento, especialmente después de todo lo que pasó el otro día. La pelea había tardado mucho en llegar, y honestamente, estoy sorprendido de que lográramos evitar una confrontación emocional así durante tantos años. Pero bueno, ya está hecho y cerrado, y solo quiero mantenerme alejado de ellos. Sin embargo, recientemente supe por mi esposa que, mientras intentaba convencerlos de que se disculparan por todo lo que dijeron y por haberme tratado mal durante años, estaban tratando de lavarle el cerebro para que me pidiera el divorcio. Ayer por la tarde vino con su teléfono y me mostró varios mensajes. Estaba bastante molesta, porque había estado intentando con mucho esfuerzo que las cosas volvieran a la normalidad. A mi hijo realmente le encantan sus abuelos, y no quería que las cosas se pusieran raras con la familia. Yo tampoco, para ser honesto. Pero después de leer esos mensajes, ya no estoy tan seguro. Se negaban a reconocer que alguna vez me trataron mal, actuando como si tuvieran todo el derecho de hacerlo, incluso si fue humillante para mí.
No solo defendían su comportamiento, sino que también me acusaban de ser ingrato por su apoyo, lo cual, de nuevo, no creo que realmente existiera. Afirmaban que por eso mi esposa debería empezar a replantearse su matrimonio conmigo y considerar el divorcio ahora, antes de que sea demasiado tarde, porque claramente no la amo lo suficiente como para respetar a su familia. Y como no quiero disolver el prenupcial, también sugirieron que ahora estaba desconfiando de ella porque tenía algo de dinero propio. Es pura basura que intentan meterle en la cabeza para que me pida el divorcio, pero ella no se lo cree. Solo está agotada de tratar de hacerles entrar en razón. El único punto que cree que tienen es el hecho de que, aunque algo a regañadientes, nos apoyaron un poco financieramente en nuestros primeros días, cuando estaba trabajando en mi negocio y ella cubría todos los gastos. Sin embargo, no siento la necesidad de reconocer eso porque claramente lo hicieron solo por su hija. No tenía nada que ver conmigo, y si mi esposa me lo hubiera permitido, habría usado mis ahorros para contribuir durante ese tiempo, no habríamos tenido que depender de ellos para nada. Además, siempre se aseguraron de que nunca me sintiera aceptado en la familia, y me trataron como si solo estuviera con mi esposa por el dinero. Pero estoy aquí para saber si soy el malo por negarme a agradecer a mis suegros por haber apoyado a mi esposa y a mí cuando estaba empezando con mi empresa. Edición, en realidad, no tengo ningún problema con disolver el prenupcial. Solo tengo un problema con el momento en que lo piden, porque mi esposa y yo recientemente hicimos algunas compras importantes para ambos, pero están a mi nombre. No es un gran problema para ella, y tampoco lo es para mí, porque nos amamos y vamos a hacer que funcione, sin importar cuánto discutamos. De hecho, ni siquiera estamos peleando en este momento. El divorcio definitivamente no está sobre la mesa para nosotros, pero supongo que mis suegros han estado reflexionando, y por eso tomaron esta decisión en este momento. En cuanto a cuánto nos apoyaron financieramente al principio, no les he devuelto el dinero, pero si lo piden, no tengo problema en pagárselo todo. La única razón por la que no lo he ofrecido es porque no pensé que les debía nada. Tan pronto como mi negocio empezó a generar ingresos, mi esposa no tuvo que gastar un solo dólar de su propio bolsillo, me he encargado de ella. En este punto, creo que podemos decir que estamos a mano. Cualquier dinero que contribuyeron fue dado a su hija, y yo no tuve parte en eso. Mi esposa no ha tenido que gastar mucho de su dinero personal, desde que mi negocio empezó a generar ingresos, por lo que creo que la deuda se ha saldado de esa manera. Pero incluso después de eso, si mis suegros creen que debería devolverles el dinero, con gusto lo haré si eso los hace dejarme en paz. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la pelea con mis suegros, y por lo que he leído hasta ahora, parece que las opiniones sobre mi situación están divididas. Pero ya tomé una decisión, voy a devolver todo el dinero que ellos alguna vez contribuyeron. Tengo una cifra aproximada en mente y no quiero deberles nada. Tampoco quiero sentirme constantemente en deuda con ellos ni sentir que debo adorar el suelo que pisan por eso. Quiero poder defenderme sin que me lo echen en cara cada vez. Hablé de esto con mi esposa y ella cree que es una buena idea. Sus padres no han dejado de intentar lavarle el cerebro para que se divorcie de mí, porque creen que les he faltado al respeto varias veces, a pesar de que nunca han reconocido cuánto nos han faltado al respeto a mí y a mi familia en numerosas ocasiones. Si no pueden soportar que los trate de la misma manera en que nos han tratado durante años, entonces creo que no tenían derecho a comportarse así desde el principio. Honestamente, creo que fui bastante educado al principio, antes de que la discusión se intensificara y empezaran a atacar con cosas personales. Sin embargo, con ellos siempre ha sido hostilidad directa hacia mí y mi familia, ni siquiera han fingido que les agradamos. Así que pienso que mi comportamiento fue razonable, después de pasar tantos años reprimiendo mis sentimientos e intentando ser respetuoso. Al devolverles el dinero, no les deberé nada. Nunca me han apoyado emocionalmente, ni siquiera han fingido aceptarme. Tanto mi esposa como yo estamos realmente agotados de lidiar con esta situación, y esperamos que escribirles un cheque solucione todos nuestros problemas. Normalmente, no creo que lanzar dinero a un problema de relación resuelva nada, pero con ellos creo que es la única forma. Son literalmente así de materialistas y egoístas. No puedo imaginar a otros padres tratando de arruinar el matrimonio de su propia hija, especialmente cuando hay un niño de por medio, solo porque su ego es más importante que todo lo demás. Dice mucho sobre cuánto realmente les importa a ella y cuánto fingen preocuparse por su bienestar. La realidad es que lo único que les importa es su imagen, su ego y ellos mismos. Les mantendré informados una vez que demos este siguiente paso, pero espero que finalmente esto traiga algo de paz a nuestras vidas. Actualización 2. Hoy temprano, mi esposa habló con sus padres y les dijo que estaba dispuesto a escribirles un cheque y terminar con toda esta situación, porque se está volviendo agotador para ambos. Como todo esto había comenzado por el dinero, pensamos que tal vez devolverles todo lo que habían hecho por nosotros en el pasado solucionaría las cosas. Pero, por supuesto, eso no arregló nada, de hecho, se ofendieron con la mera sugerencia de que podían ser comprados. Le dijeron a mi esposa que esto ya no se trataba del dinero, lo cual es extraño, porque por la forma en que se comportaron durante nuestra pelea, parecía que sí se trataba de dinero.
Sin embargo, ahora, de repente, se trata del respeto que supuestamente nunca les he mostrado. Esto me parece una locura porque podría hacer la misma afirmación sobre ellos. Mi esposa y yo genuinamente no sabemos de qué están hablando. Siempre he sido educado y civilizado con ellos, y son ellos quienes siempre han tenido una mala actitud conmigo. Literalmente nunca los he faltado al respeto, pero ellos creen que este único incidente, en el que me negué a reconocer su supuesto apoyo, es de alguna manera equivalente a años de faltarme el respeto, a mí, a mi familia y a aprovecharse de mi amor por su hija. No es lo mismo en absoluto, y en este punto, incluso mi esposa está de acuerdo. Afortunadamente, no me están hablando en este momento, solo se están comunicando con su hija, y mi esposa está completamente de mi lado. Sin embargo, siguen intentando lavarle el cerebro para que se divorcie de mí. Ahora incluso le han empezado a decir que necesita proteger a nuestro hijo y dar pasos hacia la custodia. Es absurdo. Realmente no puedo imaginar volver a tener una relación normal con ellos después de todo esto. Es patético que no les sea suficiente con intentar arruinar nuestro matrimonio, ahora quieren que mi esposa busque la custodia de nuestro hijo, todo por su propio ego. Honestamente, creo que este comportamiento es motivo suficiente para no respetarlos en absoluto. Este es el tipo de trato que he recibido desde que conocí a mi esposa, y ahora, al verlos tratar de destruir nuestra familia de esta manera, simplemente reafirma todo lo que he sentido. Estoy agradecido de que mi esposa esté de mi lado, pero en este punto, no veo una forma de avanzar con ellos. Actualización 3. Han pasado un poco más de 2 semanas desde la pelea con mis suegros, y en los últimos días, mi esposa ha dejado de responderles. Cree que es una batalla perdida. Hizo todo lo posible por explicarles a sus padres por qué estaban equivocados, pero ellos seguían insistiendo en que debía pedir el divorcio. Se cansó de intentar arreglar la situación sola. Dejaron claro que no estaban interesados en reconciliarse, así que dejó de responderles. Como resultado, decidieron presentarse en nuestra casa hoy. Fui yo quien abrió la puerta, y me ignoraron por completo, entrando directamente y llamando a mi esposa. A estas alturas, ya ni siquiera me sorprende su comportamiento. Después de acusarme de faltarles el respeto, actúan como hipócritas. No dije nada, solo esperé a que mi esposa saliera. Cuando lo hizo, inmediatamente les dijo que no estaba interesada en hablar con ellos, a menos que estuvieran dispuestos a reconocer nuestra perspectiva. Ellos respondieron diciendo que estaban allí para confrontarla por su comportamiento, ya que, según ellos, ella iba por el mismo camino que yo, volviéndose cada vez más irrespetuosa. Incluso llegaron a decir que, dado que yo les estaba en deuda, ella también lo estaba y no debía olvidarlo. Fue entonces cuando mi esposa perdió la paciencia y comenzó a gritarles, y con razón. Les dijo que nunca les había pedido que hicieran nada por ella, y que no tenían derecho a echárselo en cara, ya que todo lo que habían hecho fue por su propia voluntad. Si hubieran querido, podrían haber rechazado ayudar, y nosotros lo habríamos hecho funcionar sin su asistencia. Otros padres ayudan a sus hijos por amor, no para luego echárselos en cara, como han hecho mis suegros. En cuanto a la gratitud, hemos hecho todo lo posible por ser agradecidos y mostrarles respeto, a pesar de su comportamiento ridículo hacia mí y mi familia. Nos mantuvimos en silencio durante años para evitar el drama y mantener la paz, pero ahora es imposible no enfrentarse a ellos. Deben darse cuenta de que el respeto no es algo que se pueda exigir, es algo que se gana, y no han hecho nada para merecerlo. Mi esposa discutió con ellos durante un buen rato, y yo me quedé en silencio, sin querer interactuar con ellos para nada. Después de un tiempo, ella empezó a alterarse, así que me acerqué para calmarla. Fue entonces cuando mis suegros empezaron a culparme de todo, diciendo que todo comenzó por mi negativa a disolver el prenupcial. Tuve que corregirlos, les dije que esto no comenzó por el prenupcial, sino cuando decidieron tratarme mal, solo porque no provenía del círculo de niños ricos del que esperaban que su hija eligiera pareja. Eso es lo que les ha molestado durante todos estos años y por eso siempre me han tratado mal. Les expliqué que había aguantado tanto tiempo porque no quería hacer un gran problema de ello. Pero no podían salirse con la suya para siempre, y debían darse cuenta de eso. Esa es la razón por la que me negué a disolver el prenupcial, porque no voy a ser su marioneta y hacer lo que ellos digan. Las cosas se pusieron aún más tensas después de eso, pero no dejé que me afectaran. Siguieron gritando, diciendo cosas horribles y maldiciéndome para provocar una reacción, pero me mantuve tranquilo. Eso solo los molestó más. Cuando se dieron cuenta de que no podían alterarme, le dijeron a mi esposa que tenía que elegir entre ellos y yo. Fue entonces cuando mi esposa declaró que iba a elegir a su familia, a su esposo y a su hijo. Les dijo a sus padres que salieran de nuestra casa y que pronto recibirían el cheque, después de lo cual habremos terminado con ellos. Sus padres estaban en shock, claramente no esperaban esa reacción de ella. Probablemente, asumieron que tendrían otra oportunidad, porque eso es lo que siempre ha sucedido en el pasado. Pero, honestamente, tanto mi esposa como yo ya hemos tenido suficiente. Cuando intentaron seguir discutiendo, mi esposa los amenazó con llamar a la policía si no se iban de inmediato.
Finalmente, se fueron, y desde entonces los hemos bloqueado en todas partes. Oficialmente, los estamos apartando de nuestras vidas. Va a ser difícil explicarle a nuestro hijo por qué ya no podrá ver a sus abuelos, pero por suerte, tiene otro par de abuelos amorosos. Tal vez, en el futuro, sea posible una reconciliación, pero por ahora, este es el mejor camino a seguir. Hemos intentado con todas nuestras fuerzas hacer que las cosas funcionen con ellos, pero está claro que ellos solo quieren que todo funcione en sus términos, lo cual ya no es una opción. Honestamente, me siento aliviado de que tanto mi esposa como yo hayamos defendido nuestros derechos. Siento que nos hemos quitado un peso de encima, y estamos felices de haber enfrentado la situación de frente. Actualización 4. Después de 2 meses sin contacto con mis suegros, tanto mi esposa como yo estábamos intentando continuar con nuestras vidas. Sin embargo, las cosas tomaron un giro completamente inesperado y mucho más grave hace un par de semanas. Resulta que mis suegros presentaron una denuncia falsa en mi contra, acusándome de maltrato infantil hacia mi hijo. No puedo describir el horror y la incredulidad que sentí cuando llegaron los servicios de protección infantil a nuestra puerta. Como cualquier denuncia de este tipo, se toma muy en serio, por lo que el servicio de protección decidió llevarse a mi hijo temporalmente mientras investigaban la situación. Esos días fueron los más oscuros que he vivido. Ver cómo se llevaban a mi hijo sin poder hacer nada me rompió por completo. Mi hijo estaba llorando, rogando no irse, gritando que quería quedarse con sus padres. No puedo ni describir cómo me sentí en ese momento. Afortunadamente, los trabajadores sociales hicieron su investigación de manera minuciosa y justa. Se dieron cuenta de que las acusaciones no eran ciertas, que no había ningún tipo de maltrato en nuestra casa. De hecho, los moretones que mis suegros mencionaron en su denuncia fueron debidos a una caída que tuvo nuestro hijo mientras jugaba, algo completamente normal para un niño de su edad. Los médicos confirmaron que no había señales de abuso ni maltrato. Hace unos días, finalmente nos devolvieron a nuestro hijo. No puedo describir el alivio que sentimos al tenerlo de vuelta en casa, pero al mismo tiempo, estamos profundamente enojados. Para nuestro hijo también fue muy traumático. Cuando volvió, no quería soltarnos y nos contó, entre lágrimas, como les había dicho a los trabajadores sociales que quería volver con nosotros. No puedo creer que mis suegros fueran capaces de algo tan bajo, de usar a su propio nieto en su guerra absurda contra mí. Y como si eso no fuera suficiente, todo este escándalo también ha afectado a mi negocio. Aunque la denuncia era falsa y ha quedado claro que no hice nada, el daño ya está hecho. Este tipo de noticias corren rápido, y la reputación de mi empresa ha sido dañada. He perdido algunos contratos importantes y varios clientes están cuestionando si quieren seguir haciendo negocios conmigo. Aunque la verdad ha salido a la luz, ese tipo de manchas son difíciles de borrar rápidamente. Es frustrante porque he trabajado muy duro para llegar a donde estoy, y todo se está viendo comprometido por las acciones maliciosas de mis suegros. En este punto, no estamos dispuestos a dejar que todo esto se quede así. Estamos furiosos. Presentar una denuncia falsa de ese calibre y quitarle a un hijo a sus padres es algo que no vamos a pasar por alto. He estado hablando con mi abogado, y resulta que uno de sus amigos trabaja específicamente en este tipo de litigios relacionados con difamación y denuncias falsas. Creemos que tenemos un caso sólido para demandar a mis suegros por los daños que nos han causado, tanto a nivel personal como profesional. Aunque me cuesta procesar todo lo que ha pasado, estoy decidido a hacer justicia. Esto no solo afectó a mi esposa y a mí, sino también a mi hijo, quien fue utilizado como una herramienta en esta venganza absurda. Estoy furioso por lo que le hicieron a él, ningún niño debería tener que pasar por algo así. Mi esposa también está completamente de acuerdo con tomar medidas legales. Después de todo lo que hemos pasado con sus padres, esto fue la gota que colmó el vaso. Está completamente enojada y decepcionada con ellos. Le han quitado a su hijo, su paz y han intentado destruir su matrimonio una y otra vez. Aunque fue un proceso difícil, se ha mantenido firme a mi lado, y ahora más que nunca estamos unidos en esta decisión de llevar esto hasta el final. Actualización 5. Después de 9 largos meses batallando en la corte, finalmente tengo buenas noticias que compartir. Ha sido un camino complicado, lleno de estrés y frustración, pero ha dado sus frutos. Primero, quiero empezar hablando de mi empresa. A pesar del caos que los últimos meses trajeron consigo, mi negocio ha logrado recuperarse bastante bien. No está al 100% de lo que debería estar, y sé que el impacto de lo que hicieron mis suegros jugó un papel importante en frenar su crecimiento. Aún así, el simple hecho de que haya crecido en medio de todo este desastre es una señal positiva, de que estamos dejando atrás todo ese caos. Me siento optimista de que con el tiempo, y con esfuerzo constante, mi empresa llegará al punto en que debería estar. El apoyo de mis clientes más leales ha sido fundamental, y a pesar de haber perdido algunos contratos importantes, estoy agradecido de que muchos otros decidieron quedarse conmigo y confiar en que todo se aclararía. Ha sido un gran alivio ver cómo, poco a poco, todo vuelve a estabilizarse. Aunque el daño causado no desaparecerá de la noche a la mañana, siento que estamos en el camino correcto.
Ahora, la gran noticia, ganamos la demanda contra mis suegros. Honestamente, no puedo describir lo satisfecho que me siento con el resultado. Después de todo lo que hicieron, la justicia estuvo de nuestro lado. El juez falló a nuestro favor y ahora mis suegros tendrán que pagar un resarcimiento económico de 6 cifras altas, tan cercana a 7 que sé que les dolerá profundamente. No será fácil para ellos. Por lo que sé, probablemente tendrán que vender su casa de verano para cubrir el pago, porque no es como si tuvieran todo ese dinero disponible en sus cuentas bancarias. Lo irónico de todo esto es que si hubieran aceptado el cheque que les ofrecimos hace tantos meses, habría sido mucho mejor para ellos. Pero su orgullo y su sed de control los llevaron a empujar las cosas demasiado lejos, y ahora, en lugar de recibir el dinero que creían que yo les debía, son ellos los que tienen que pagarme a mí. Lo que inicialmente podría haber sido un cierre pacífico y razonable, terminó en una lección muy costosa para ellos. Gracias a este resultado, no solo recuperaremos lo que perdimos con mi negocio en estos meses, sino también una lección para mis suegros de no meterse con nosotros. Mi hijo también ha comenzado a recuperarse. Después de todo lo que pasó, empezamos a llevarlo a terapia para ayudarlo a procesar lo sucedido. Lo bueno de todo esto, ya que me gusta encontrar lo positivo a todo, es que al menos mis suegros se lo pensarán 2 veces antes de intentar algo con nosotros.